Creo que ya estamos todos nuevamente. 14 participantes. Sí. Perfecto. Ok, continuamos entonces. Ustedes, dentro de las actividades que me van a hacer favor de escribirme en su planeación de clase, pueden utilizar, hacer un diagrama, ¿sí? Hacer no sé, una simulación, que es una como actuación. Ustedes le dan como los papeles al alumno de, ok, vamos a hablar sobre la contaminación y tú estabas aquí contaminando el agua cuando de repente llegó ella y te dijo que no debes de tirar el agua sucia y contaminar. ¿Sí me entienden? Esta clase de drama también se utiliza en las competencias. Entonces, de acuerdo a este listado, ustedes pueden elegir las actividades que sus chiquitines, por llamar chiquitines desde los 5 años que ya están en preescolar, hasta, bueno, 3, 4 años en preescolar los manejan, hasta 15 años en secundaria, preparatoria. Ustedes deciden si es por competencias, cuáles de estas les pueden servir, ¿sí? O las pueden utilizar para evidenciar que una competencia se está desarrollando. Si, por ejemplo, yo pongo, vamos a pensar, Carolina, de estas, ¿cuáles has utilizado tú? Pues varias. Por ejemplo, pues el grupos de estudio, pues la computadora, obviamente para proyectarse a lo mejor algún video relacionado a algún tema que se esté abordando, debates. Vamos a pensar en debates, Carolina. El debate, ¿cómo puedes evaluar si Jessie y Adriana hicieron un buen trabajo en debate? Bueno, pues la evaluación sería a lo mejor en cuanto también a la parte actitudinal, si ellos están obedeciendo o respetando pues las reglas acordadas, si tuvieron a lo mejor acercamiento previo al tema, que tengan conocimiento del tema al que se está abordando, que sus argumentos sean pues con fundamento, vaya, con el fundamento que se pide previo al tema, que muestren respeto, o sea, una postura de respeto donde defiendan su argumento, pero a la vez respeten a los demás participantes, ¿no? No sé. Perfecto. Ya Algo así. estás haciendo una perfecta rúbrica, donde estás especificando los elementos conductuales que el alumno va a evidenciar y tú como profesor vas a evaluar para decidir si adquirió o no adquirió la competencia. Aguas con el uso de rúbricas y de actividades porque dice, yo le puedo poner, por ejemplo, no sé, discusión en grupo, ¿no? Y se me va de las manos y no tengo una rúbrica y voy a decir, ay, no me acuerdo si por ejemplo, Cristian compartió en la clase o no compartió, se estuvo callado, ay, ¿qué calificación le voy a poner, no? Aguas con esto porque ustedes ya tienen que tener su rúbrica y de acuerdo a la rúbrica ustedes tienen que hacer sus anotaciones para determinar si Cristian intervino lo suficiente dentro de la actividad que a mí me evidencie que tiene la competencia, ¿sí? Entonces hay que jugar con estas didácticas, actividades didácticas, pero también que tengan como un fin, no solamente es, por ejemplo, ponerles una película. ¿Cómo voy a evidenciar, si les pongo una película, cómo voy a saber si adquirieron o no la competencia? Gaby. Gaby. Estamos como en clase ¿cómo le llaman? De espiritismo, ¿no? Gaby, estás ahí, manifiéstate, Gaby. Gaby, danos una señal de vida, por favor. Me escuchan, me sienten. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Maestra, yo a lo mejor
me gustaría que me corrigiera. Bueno, en el caso de preescolar nosotros manejamos las listas de cotejo, que la verdad yo estoy en contra de las listas de cotejo porque nomás ponen lo logró, no lo logró o cositas así. Yo que lo que pude hacer en las listas de cotejo es implementar debajo de todos los, ahora sí como los rasgos que yo estoy evaluando, poner las observaciones, pero no las pongo en general, sino en el caso de preescolar pongo como observaciones de lenguaje y comunicación, observaciones de pensamiento matemático, y así las voy haciendo. ¿Quiere algo parecido a eso o tiene que ser como nomás la lista de cotejo de si lo logró o no lo logró? La lista de cotejo sí es como muy cruel en que si la tiene o no la tiene, porque en el preescolar casi no se maneja mucho como por competencias, más bien ahí es constructivismo. Entonces, sí tiene como otros estándar, ¿no? Ahora, como lo vamos a manejar por competencias, sí necesito que utilices como otra rúbrica más que una lista de cotejo. Igual la puedes mencionar, pero no puedes como evaluar en competencias si lo logró o no lo logró, porque ¿dónde está tu niño? ¿Dónde se te perdió el chiquitín? Para decir que no. Sí, eso es competencia, es ubicarlo donde está, ¿sí? Y qué tanto le falta para ver si necesita solo andamiaje para que la logre o si de plano está perdido entre la nada, cómo es que todos la mayoría sí lo logró y este niño anda perdido. ¿Dónde andabas tú, Jessie? Que se te perdió este niño dentro del proceso, ¿no? Entonces sí, hay que manejarlo un poquito diferente porque es por competencias, no tanto como el constructivismo que lo manejan, ¿va? Ok, entonces vamos a molestar a otra persona. Gris, ¿estás por ahí? Manifiéstate, Gris. ¡Mande! Si, por ejemplo, a ti se te ocurre ponerles una película, están viendo lo que es la sexualidad. Ya estamos hablando de primaria, ¿no? Y necesitas ponerles una película, les vas a poner la de Sexo, Pudor y Lágrimas. Algo Ay, qué miedo. muy educativo, muy educativo. Bueno, soy malísima para las películas, ¿eh? No sé, pero ¿No a la has ver. visto esa? No No, soy buena es para ver películas. lo peor que te puedes encontrar en películas para adolescentes. Pero bueno, tú decidiste ponerle Sexo, Pudor y Lágrimas, donde se ve la violencia sexual, donde se ve el abuso sexual, donde se ve, pues, hay una chica que se quiere embarazar y no se puede embarazar y entonces sufre violencia psicológica, donde se ve la infidelidad a todo lo que da y donde se ven los bajos instintos a todo lo que da, ¿no? ¿Cómo vas a determinar que Carolina sí logró la competencia o no la logró? Con una película. Cristo parado. ¿Cómo voy a saber si Carolina... Ay. Creo que, no sé, por medio de algún cuestionamiento, pues sí, preguntando cómo fue qué le gustó de la película o qué le pareció la película. ¿Qué más era bueno? Maestra, ¿le puedo ayudar? Puede ser como un ensayo en donde ella le diga que fue como lo que puedo rescatar de la película, cómo se sintió o cosas así. Correcto, sí. Puede ser desde el cuestionario que Gris nos está compartiendo o puede ser un ensayo. Lo importante aquí para nosotros determinar si tiene o no tiene la competencia Caro es la conclusión o la reflexión que ella tenga sobre lo que vio. Hay veces que uno le pide, haz una conclusión sobre la película y te platican toda la película. Pues eran unas personas que estaban ahí teniendo sexo con el vecino y luego con el otro y te empiezan a platicar la película
Y tú dices, bueno, o sea, yo ya vi la película, no necesito que me platiques la película, necesito qué te queda de la película, ¿sí? Por eso hay que usar un cuestionario que sea muy específico, donde la moraleja de la película, el chico la entienda correctamente, qué es lo que nosotros queremos lograr. Digo, un cineasta se siente feliz cuando nosotros entendemos el mensaje, ¿sí? Como docentes, nosotros nos sentimos feliz cuando sabemos que nuestros chicos entendieron el mensaje, ¿sí? Entonces, desde que le digas cuál es la moraleja de la película, contesta este cuestionario o hazme un ensayo no sobre de qué se trató la película, sino en puntos como hacer una pregunta detonante, ¿sí? Por ejemplo, todo el mundo vimos El Rey León, ¿sí? Me imagino. Todos vimos El Rey León, ¿sí? Ok. La mayoría vimos El Rey León. Si yo les digo, ¿cuál es la moraleja de esta película? ¿Sí? Y, por ejemplo, Vanessa me dice, pues era un cachorrito que estaba ahí caminando por la pradera cuando de repente su tío, el malvado, y me empieza a platicar toda la película, pues no, no es la moraleja, ¿sí? Nayeli, ¿cuál es la moraleja del Rey León? ¿Qué mensaje te deja el Rey León? Vamos a prender velas a ver si se manifiesta Nayeli. Nayeli, ¿estás ahí, Nayeli? Nayeli, manifiéstate. No, no está. Hay que ponerle una espantosa X. Pues es que venía en el camión, maestra, ¿sí se acuerda? Sí, es cierto, venía en el Creo que camión. tampoco, Entonces, ajá, no tenía muy bien el audio. si no podía escuchar bien ella porque el del camión traía la música muy fuerte. Muy bien. Adriana, jaja, ándele, por estar platicando, por andar de defensor, ándale. Nayeli, ¿tu abogada? No es cierta, ¿eh? Tu abogado, ¿no? Nayeli, Adriana, ¿cuál es la moraleja del Rey León? Para mí me queda que es, no, a pesar de la adversidad, hay que ser fuerte y hay que saber salir adelante. Ok, ¿se fijan? La moraleja o su discurso no tiene nada que ver con que me platicó la película. Me está diciendo, como hizo como una coladera, y lo que salió de la coladera, eso es la esencia de la película. Yo voy a determinar, de acuerdo a lo que me dice Adriana, claro que sí tiene la competencia, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, la competencia al ver una película es el desarrollo de pensamiento crítico, es una de las competencias. De que tú estás viendo algo y estás analizando la trama y estás imaginando lo que va a pasar, eso es pensamiento crítico. Entonces, si yo veo que Adriana, al concluir la película, claro que tiene la competencia, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a saber? Hago una rúbrica y dice, la moraleja o la conclusión o la reflexión final del alumno va en relación con el estipulado en la película, sí. Si ella se pone a platicarme que el tío malo se quería quedar con el poder y, sí, ya se perdió. Ya me está platicando en la película, entonces no está logrando la competencia. Antes de ver una película, hay que decirle a los chiquitines, no quiero que me platiquen la película, quiero que me digan qué les queda, cuál es el mensaje de la película. Ojo, película se maneja más con primaria a mayor, estamos hablando de cuarto, quinto, sexto, y secundaria, bachillerato y licenciatura, que ya tienen esta capacidad de pensamiento crítico, a que si le dices a un niño, ¿qué entiendes por la película? Te va a decir, pues, que es un león y que se murió y lloró, ¿sí? O sea, ahí tú vas a evaluar con una película otros elementos, por ejemplo, atención, mantenerse en una posición de los niños chiquitos, porque la mayoría además no está brincando, entonces puedes manejar otros tipos de lo que quieras tú señalar con preescolar al ver una película, a diferencia del pensamiento crítico y el razonamiento lógico de primaria mayor y secundaria, ¿sí? De acuerdo a tu nivel, por eso les decía en el punto anterior, de acuerdo a tu población, son las competencias que les vas a poner. Yo a ustedes, por ejemplo, yo a ustedes no les voy a poner competencias de, me entregó la tarea solo por el hecho de entregármela, tiene 100
obvio no, porque ustedes ya les requieren otro nivel, están en maestría. Yo a ustedes los veo acá arriba, ¿sí? Digo, yo no espero menos de ustedes. Y como se los platiqué en la primera clase, me encantaron sus trabajos. Yo dije, va, me encanta este grupo. ¿Por qué? Porque están en el nivel donde deben de estar, hasta más arriba del nivel del donde deben de estar, ¿no? Me encanta su forma de escribir, me encanta su forma de concluir, me encanta la pasión que tienen en la investigación. Dije, wow, me enamoré de ustedes. Así es, ¿verdad? Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero bueno, el nivel de tu grupo, tú vas a, con los primeros trabajos te vas a dar cuenta del nivel del grupo y vas a decir, este grupo, por ejemplo, en secundaria, primero de secundaria A, secundaria B, secundaria F, dices, no, los del F ya sé cómo me trabajan, los del A ya sé cómo me trabajan, porque tú vas viendo el nivel, cómo va el grupo. Y a eso son las exigencias. Y de acuerdo a eso, haces tu rúbrica. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Los planes de clases y su relación con las competencias de egreso. Como es un plan de clase por competencias, pues a mí me interesa saber con qué competencia mi alumno va a terminar al terminar la clase. Como yo les decía, en el caso, vamos a pensar que Jessie les ponga a lavarse las manos a los chiquitines. Yo, la competencia que va a desarrollar, perdón, mi chiquitín, yo la voy a evidenciar sabiéndose lavar las manos. Cuando yo lo ponga enfrente del lavamanos y el chiquitín agarre el jabón, se talle sus manitas, todas las áreas y hasta las uñitas, ¿no? Y hasta acá entre los deditos y canta y se enjuaga y en vez de secarse en la ropa donde otra vez te vuelves a contaminar, pues mueve las manos para que se oree y se sequen las manitas. ¿Sí me voy a entender? Cuando yo veo que termina de lavarse sus manitas, así digo, adquirió la competencia. Entonces, como escuela voy a decir, y en mi plan, el alumno logrará tener una efectiva lavado de manos, evitando contaminarse, chalalala. ¿Sí me voy a entender? Yo voy a describir cuál competencia es la que mi población va a desarrollar. El modelo basado en competencias tiene algunas características que influyen en la forma de cómo se diseñan y se desarrollan los programas de estudio de carrera o asignatura. De estas destacamos el punto 1. Adriana, por favor, ¿me ayudas con el punto 1? No, es que estoy cegatona, maestra. El programa de estudio en cada una está basado en el perfil profesional de competencias que se obtiene ¿por qué? Por medio del trabajo. Gracias. Lo importante en competencias, el objetivo principal de las competencias es enseñarles que esto lo van a usar en la vida real. Ese es el objetivo, ¿sí? El lavado de manos lo van a utilizar en la vida real. No es un conocimiento, por ejemplo, vamos a pensar la hipotenusa y digo, nunca he utilizado una ecuación y llego a la carnicería y le digo, lo que le resulte lo que le salga de la hipotenusa me va a dar en bistec. O sea, nunca he llegado a la carnicería a pedir eso. Me juzgarían de loca, ¿verdad? No la he utilizado en mi vida, en algún momento quizá la voy a utilizar, eso de el seno, el tangente y todo ese demás. A lo mejor mi área no es la matemática, por eso no las utilizo, pero si a mí me hubieran dicho, cuando me enseñaron la hipotenusa, que en algún momento de mi vida las iba a utilizar, y me hubieran explicado en qué momento de mi vida yo podría utilizar una fórmula de esas, a lo mejor le hubiera agarrado amor a las matemáticas. Pero yo decía, ¿y esto para qué me sirve? O sea, tanto numerito, o sea, voy a despejar el X y Y, ¿para qué? O sea, pues si no sé el valor de X, ¿para qué la voy a estar hostigando con que me diga
¿cuál es su valor? Total, ella no me quiere decir que no me diga, ¿no? Y que ahora saque el valor de Y, ahora X, ahora, digo, las personas que se dedican al área de matemáticas y demás, pues a lo mejor a diario lo utilizan con una estructura y demás, y ahí es en su vida lo que lo hacen. Pero yo en mi vida, si a mí me hubieran explicado en qué momento de mi vida lo voy a utilizar, se convierte en aprendizaje significativo, lo adoptas y se convierte en una competencia, ¿sí? Por eso dice, las competencias las vas a llevar al mundo real del trabajo. Cuando a ti te queda claro cómo lo vas a utilizar en tu vida normal, se convierte en aprendizaje significativo, ¿va? 2. El perfil profesional se transforma de perfil de competencias de egreso que incluye solo las competencias que entrega un programa de estudio. No puedes solamente ponerte a decir competencias en general que va a utilizar en la vida. Tienen que ser muy específicas. Como competencia, ¿cuáles se van a desarrollar? ¿Sí? Si tú pones, por ejemplo, en un curso de nuestra materia, son 2 competencias las que nos maneja el programa que ustedes van a desarrollar. Dice, el alumno será capaz de aplicar los conocimientos y elementos involucrados en el diseño de los planes de clase y la elaboración de planificación de clases de su asignatura, de su asignatura asignada. Entonces son 2 competencias que ustedes van a ser capaz de aplicar los conceptos y elementos. Si se fijan es aplicar. Ya estamos hablando de un infinitivo verbal, ir, ¿sí? Todos los competencias tienen que estar en un infinitivo verbal. Aplicar, ¿sí? Ya me está diciendo lo que yo voy a ser capaz de hacer al terminar esta competencia, esta clase. Cuando yo adquiero la competencia, ustedes van a ser capaces de aplicar un plan de clase y de diseñar un plan de clase. Son 2 competencias. Si yo me pongo a ponerles 40,000 competencias que van a desarrollar, no, hombre, pues el curso se va a llevar toda una eternidad. Por eso se manejan pocas competencias para así medir que los chicos lo hicieron o no lo lograron, ¿va? Las competencias tienen criterios de evaluación que son conocidos por los participantes. Recuerden, antes de que ustedes los pongan a hacer un trabajo, ellos tienen que saber de qué forma se les va a evaluar, ¿sí? Tienen que ser Maestra, una pregunta. Sí. Disculpe la interrupción. No, dime. Las competencias, conforme a lo que está hablando de los verbos en infinitivo, ¿vienen siendo los verbos operativos? Sí, donde el verbo te ejemplifica la acción, sí. Ajá. Ok. Sí, gracias, maestra. Disculpe. No, de nada, no pasa nada. Igual, Bruno, te puede funcionar la taxonomía de Bloom. Ahí viene en qué nivel quieres cómo aplicar y te da ejemplos de varios verbos que tú puedes obtener. Ahí sí le está proyectada la taxonomía de Bloom. A ver. Sí, está proyectada. Sí, aparece. La vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? Pero sí, Bien. Jessy, es muy cierto. Ustedes pueden utilizar estos criterios de acuerdo a lo que quieras desarrollar. Ahorita lo vamos a ver más adelantito, ¿va? Pero sí, gracias, Jessy, es muy cierto. Qué bueno que haces la anotación, Jessy, porque pueden utilizar ese tipo de taxonomía para realizar su proyecto. Si no la conocían, pues se pueden ir como familiarizando con ella y es como volvemos a lo mismo, una plantilla, un machote de palabras que puedes agarrar y utilizar y pegar, ¿va? Ojo, aguas con las que utilizan porque de acuerdo a lo que estás diciendo de la competencia que vas a evaluar, de la competencia que va a adquirir, es la forma en que lo vas a evaluar y es la rúbrica que vas a utilizar. Entonces, todo tiene que coincidir, ¿va? El perfil de competencias de egreso se obtienen con los conocimientos, habilidades, actitudes a enseñar que agrupan en temas curriculares que dan origen a la malla de asignatura del programa de estudio. Esto es lo que llama la atención. Si se fijan, cuando una escuela va iniciando, lo que ofertas a los padres es esta parte. Su hijo va a terminar sabiendo y le dices, ¿no? Por ejemplo, inglés.
computación, nutrición, tenemos deporte físico y actividades educativas. Tenemos, sí me doy a entender, todas estas como habilidades, temas curriculares, es lo que llama la atención para elegir una escuela u otra escuela. Se supone que ustedes, cuando intentaron entrar a esta escuela, a CUT, revisaron las competencias de egreso, o sea, qué habilidades voy a saber yo cuando me titule, ¿sí? Por ejemplo, Jessie va a tener tales habilidades, esta escuela sí me conviene, entonces la eliges, ¿sí? Revisas en otra escuela, no, esta no me va a ayudar en lo que yo quiero, pues la descartas, ¿sí? Todos debemos de revisar las competencias de egreso para definir si nos gusta o no nos gusta esa escuela, ¿va? Y ustedes, pues, en su plan clase me van a decir qué competencia el alumno va a adquirir. Y ya vamos a ver si es cierto que si la adquirió o no la adquirió. Y de qué forma la vamos a evaluar. Ya definida esta malla curricular, o sea, qué contenidos, elementos tiene mi materia, se elaboran los programas de asignatura, cuyos objetivos, unidades, actividades de enseñanza, etcétera, reflejan las competencias que debe demostrar el alumno después de cursarlas. Es lo que les acabo de decir. Por ejemplo, si yo les digo, les voy a dar clases de inglés y yo les garantizo que en un mes ustedes ya van a empezar a hablar inglés, que es lo que hacen la mayoría de las escuelas, ¿eh? En un mes ya hablas inglés. Pero ¿cuáles son sus estándares de hablar? Por ejemplo, my name is Cristina. I am a teacher. Eso es hablar inglés. Digo, no hable francés, ¿sí? Entonces, cuando pasa un mes y tú dices, bueno, es que yo no hablé inglés. Y te dicen, ¿cómo no? A ver, di tu nombre. A ver, ¿dónde vives? Where are you from? Y ya el otro te dice, y contesta, ¿no? Esos son sus niveles de ya hablé inglés. En un mes ya hablé inglés. Entonces, cuando tú te metes a estudiar inglés, te dicen, no, en un mes ya hablas. Ok, ¿ya hablas qué? ¿En qué grado? ¿Cuál es tu competencia? O sea, ¿a qué grado estoy hablando inglés? Ya es un diálogo, porque es muy diferente contestar preguntas a una plática en inglés. ¿Cuáles son tus estándares? No, en un mes ya hablas inglés para una conversación de nivel preescolar. Bueno. O ya hablas inglés de licenciatura. No, pues sí, esta escuela debe ser muy buena porque en un mes me van a hacer hablar, ¿sí? Por eso te dicen las escuelas, hablas o hablas, porque el decir, my name is Cristina, ya estás hablando inglés. Entonces ellos dicen, palomita, ya hablo inglés, ¿sí? Que no es lo que el cliente esperaba. El cliente esperaba ya aventarse una conversación de inglés, ¿no? Pero la escuela te está vendiendo algo y te está cumpliendo, porque si no te cumple la escuela en las competencias de egreso, tú puedes demandar. ¿Sabes qué? Aquí decía que yo voy a ser capaz de aplicar un elemento de, un concepto de plan de clase y a mí nunca se me dio esto, así que demandas y se meten en problemas legales, ¿no? Por eso es importante que cuando ustedes miden las competencias que se van a desarrollar, pues sean competencias medibles. Otra vez me está marcando que nos quedan 10 minutos, pero nos volvemos a conectar para concluir la clase. Hay que continuar la clase, ¿va? Los programas de asignatura se elaboran en base, es con base, en competencias y para ello se utiliza el formato que incluye la siguiente información. 1. Los aprendizajes esperados por cada unidad. Los criterios de evaluación por cada aprendizaje esperado. Los contenidos de aprendizaje por cada aprendizaje esperado. Las actividades que deben desarrollar el docente y los alumnos para conseguir el dominio y finalmente las horas. Estos 5 elementos que les estoy mencionando se manejan por competencias y obviamente yo los necesito en su criterio de clase, en su planeación de clase. Necesito qué es lo que tú esperas que tu alumno aprenda, cómo lo vas a evaluar, qué contenidos vas a ver, qué actividades vas a hacer, cómo vas a evaluar las actividades y cuántas horas te vas a gastar en esta actividad, ¿sí? Los dominios, niveles, verbos,
para la formulación de aprendizajes esperados y criterios de evaluación. Es lo que ya Jessie nos hacía favor de comentarnos en la taxonomía de Bloom, donde ustedes pueden utilizar, por ejemplo, los niveles. Vamos a pensarlo en lo cognitivo, el conocimiento, ¿sí? Pueden utilizar definir, identificar, duplicar, nombrar, listar, ocultar. Recuerden que es un infinitivo verbal el que se utiliza cuando uno hace cuando describes una competencia de conocimiento. Dice, corresponde al nivel intelectual más simple y se refiere a la capacidad de recordar y reproducir información recibida y almacenada. Si solamente le estás pidiendo al alumno conocimiento, ¿sí? Sabes que el alumno con que nombre, ¿sí? O subraye o señale, ya logró la competencia. Si yo tengo aquí una placa, una hoja y te digo, ¿dónde está la A? Y están muchísimas letras, ¿sí? Y Marco, pues Marco, me hace el favor de señalarme la A, pues con eso yo ya me di cuenta que tiene la competencia. Porque solamente le estoy pidiendo conocimiento, no le estoy pidiendo comprensión, le estoy pidiendo conocimiento. Entonces, de acuerdo a lo que le estés pidiendo, es si tiene o no tiene la competencia. Si, por ejemplo, yo le pido, señálame la A, y él me empieza a describir, es que la A es una vocal que tiene la mamá adulta A, y la mamá y la hija que es la A, y empieza a describirme. Si describe, ella está en otro nivel de comprensión. Quiere decir que si yo le pedí conocimiento y él está en comprensión, pues está avanzadito, ¿sí? Y digo, wow, este niño está avanzadito, a lo que le estoy pidiendo me está dando un poquito más. Pero si yo le pido comprensión y él solamente me señala, pues está, vamos a ponerlo así, atrasado en lo que yo le estoy, en el reto, en la meta que yo le estoy pidiendo de comprensión, él está en conocimiento. Entonces es acompañarlo porque es un solo paso lo que lo está limitando. Aplicación. Si yo les pido que calculen, demuestren, programen, conecten, reproduzcan, realicen, ¿sí? Y el alumno solamente tiene el conocimiento, pero no ha llegado a este nivel de aplicación, pues no va a lograr la competencia. ¿Sí? Mi alumno ya le faltan 2 niveles, conocimiento, comprensión y aplicación para llegar a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, ojo, cuidado en qué le piden al alumno para determinar en qué lugar se encuentra nuestro chiquitín. Y estamos hablando no solamente de primaria, volvemos a lo mismo. Esta taxonomía la puedes utilizar para todos los niveles, ¿sí? Ahí puedes identificar, puedes utilizar estos verbos para pedirle al alumno lo que tú quieres y también puedes utilizar estos verbos para hacer una rúbrica y calificar si te evidencia o no que tenga la competencia el alumno. El análisis se refiere a la habilidad intelectual para subdividir y desglosar conocimientos en partes. Hay muchos chamacos en secundaria que no pueden ver como la cosa dividida en partes, la ven como un todo, ¿sí? La ven la cosa así, no hay ese análisis. Aunque tú les expliques que estos elementos componen un todo, les cuesta como mucho trabajo esa parte, quizás se quedaron un poquito atrás o hay que reafirmar el análisis para entender las teorías, todo que es la relatividad de ideas, chalala, ¿sí me doy a entender? Ustedes si piden, el alumno analizará, ¿sí? Vamos a pensar, analiza en el objetivo, vamos a ponerlo así, no tanto en la competencia. En su objetivo, ustedes ponen que debe de analizar, pues debe de hacer alguno de estas habilidades, ¿no? Examinar, debatir, relacionar, contrastar, inferir, detectar, esquematizar, categorizar, ¿sí me voy a entender? Esta competencia que el alumno
va a lograr, yo me voy a dar cuenta si lo logró o no, porque yo ya en la indicación le dije lo que va a hacer, ¿sí? Síntesis se refiere a la habilidad para organizar elementos, reunir partes del conocimiento para formar todo y construir relaciones para nuevas situaciones. Ejemplos: sintetizar, escribir, resumir, relatar, producir, modificar, reordenar, reagrupar. Hay alumnos que das la indicación y se te pierden porque no saben qué van a hacer y ya le preguntan al compañerito, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque en esta parte de la síntesis tú ya les explicaste el todo, no les queda claro. Entonces hay que abordar a esos alumnos para que ellos puedan como retomar la indicación y seguir la indicación. Y la evaluación corresponde a la habilidad intelectual para emitir un juicio sobre algo, ¿sí? Que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Estos pueden ser así la evaluación. Recuerden que en la rúbrica ustedes van a utilizar qué tanto está logrando la competencia, ¿sí? No es como hay veces que nos piden ponerle ponderación, descripción y ponderación. Por ejemplo, si yo le pido hacer un análisis de la película y el alumno me platica la película, bueno, por platicarme la película adquiere la atención, la memoria a corto plazo está muy bien, ¿sí? Pero le falta la síntesis, le falta, por ejemplo, resumir, le falta la modificar, transmitir, reacomodar la información. Entonces le voy a dar un 30% a esta actividad. Se puede cuantificar y se puede cualificar, ¿sí? Aprobado o no aprobado, como lo manejaba Jessie en una lista de cotejo, o puede ser qué ponderación le voy a poner a cada elemento para ver dónde se me perdió mi alumno y darle una calificación de acuerdo a la rúbrica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Me maneja que nos queda menos de un minuto. Nuevamente, les pido se vuelvan a conectar para concluir el tema y terminar la clase, ¿va? Cuando se cierra la pantalla, pues les pido que se conecten. Mientras continúo. El dominio psicomotor, percibir, ejemplos, ver, oír, olfatear, palpar, gustar, diferenciar, etcétera. Disponerse, iniciar, prepararse, reaccionar, mostrar. Responder, armar, actuar, preparar, mezclar. Adaptar, modificar, revisar, rehacer, crear, componer, arreglar, sustituir, combinar. Todos estos dominios motores, ustedes también pueden ser como un reto, ¿sí? Por ejemplo, un niño de 2 años, el reto más grande que adquiere es poder brincar en 2 pies, porque brincan con un pie o medio así. Pero el reto de los 2 años, para saber que motrizmente está de acuerdo a su